Continuamos con nuestro curso bíblico, Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la lección número 6, el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bueno, viene del griego baptizo, que significa sumergir o zambullir. De hecho, Juan el Bautista, él bautizaba sumergiendo a las personas. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, verso 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan capítulo 3, versículo 23. ¿Cómo se dice correctamente? Siempre he escuchado que se pronuncia la palabra acerca del bautismo incorrectamente. En sustantivo, mucha gente dice bautizo. No se dice bautizo, se dice bautismo. Se puede decir bautizo, pero con énfasis en la última vocal. Se utilizaría así: Juan bautizó a Jesús. Pero si usted utiliza como sustantivo, bueno, no diría así: hoy tenemos un bautizo. No se dice así, sino que se diría, o se dice correctamente, hoy tenemos un bautismo. Cristo envió a bautizar a todos los discípulos. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el mensaje que nos predicaron? Sí, es muy importante esta pregunta porque muchas personas creen que ya están bautizadas correctamente, pero debemos primero empezar preguntando esto. Y la respuesta, por supuesto, es el evangelio. Para poder bautizar a una persona debemos estar seguros que conozca bien el evangelio. Cuando hablamos de evangelio no nos referimos a toda la Biblia, por supuesto, porque en la Biblia encontramos muchas verdades, mucho conocimiento espiritual, pero específicamente toda persona debe saber qué es el evangelio. Entonces, si usted se acuerda de la lección anterior, se acordará que el evangelio es que Jesucristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Él fue clavado en un madero para remisión, para salvarnos. No solamente estuvo colgado en una cruz y murió, sino que su cuerpo fue llevado a la tumba. Allí permaneció 3 días y 3 noches. Luego de eso, resucitó de entre los muertos. Jesucristo venció la muerte. ¿Se acuerda? Esto es el evangelio. Toda persona tiene que conocer esto para poder bautizarse correctamente. ¿Sí? Porque pasamos a otra pregunta. ¿Cómo fue su bautismo? Esto es muy importante. Hoy en día, en nuestra cultura, en nuestro mundo que vivimos, la gente se bautiza de la siguiente manera. Primero se bautiza, generalmente de niños. En ese momento le dicen, usted ya es salvo, o el niño es salvo. Luego pasan los días, pasan los años, y cuando ya es adulto, empieza a creer. Bueno, le digo que este bautismo es incorrecto porque no es bíblico. También hay muchas personas que creen y en ese momento, después de haber escuchado la predicación, dice el predicador: crea, acepte al Señor o reciba al Señor y en este momento ya es salvo. Y luego puede bautizarse. En este caso, el bautismo no es esencial para la salvación y puede bautizarse luego con un grupo de personas.
este bautismo también no es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos un bautismo bíblico. El bautismo bíblico aparece aquí en el texto que acabamos de mencionar, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Mire lo que dice el texto. Luego de predicar el evangelio a toda criatura, podemos observar que la gente primero tiene que creer. El que creyere. Eso significa que la persona tiene que ser adulta, tiene que entender que es pecador y tiene que tener la capacidad de creer en el evangelio. No solamente tiene que creer, tiene que ser bautizado. Cuando es bautizado, pues el Señor dice en este texto, será salvo. Y esto es maravilloso, hermanos, porque este es el bautismo bíblico. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero lamentablemente las personas que no creen serán condenados. Entonces, esta es la fórmula correcta. Creer, bautizarse para ser salvos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien se bautiza? Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Si usted se da cuenta en la pantalla, usted encontrará que está en negrita, muerte, sepultados y resucitó. Es decir, que una persona cuando se bautiza, participa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, participa de la sepultura y también de la resurrección. Es también maravilloso notar que aparece después de hemos sido bautizados una palabra, en el griego significa entrar en. Esa palabra es eis. Eso significa, queridos hermanos, que cuando alguien se bautiza, entra en Cristo. Leeríamos así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados entrando en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando una persona decide bautizarse, pues entra en la muerte de Jesucristo. No solamente en la muerte de Jesucristo, sino que dice el texto, porque somos sepultados. Jesucristo fue sepultado y la persona que se bautiza también es sepultada juntamente con él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo. Es decir, que aquel viejo hombre, aquella vieja mujer, en el bautismo es destruida. Aquel pecador, aquella persona que estaba alejado de Dios, muere para que nazca una nueva persona. Mire lo que dice ahí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que pasa a una persona cuando es bautizada. Este conocimiento es espiritual. Este conocimiento es maravilloso, que el Señor pues vive en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, verso 20, dice Pablo, y esto lo podemos decir confiadamente a aquellos que hemos sido bautizados juntamente con Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué maravilloso! Vamos a encontrar algunas bendiciones espirituales cuando somos bautizados. Si usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, encontrará esta bendición. Toda persona que es bautizada se convierte en un hijo de Dios. Mire lo que dice el texto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, si nos quedaríamos hasta allí, hasta el punto y coma, entenderíamos que solamente necesitamos fe para ser hijos de Dios. Pero hay que leer completamente el texto. Dice el verso 27, el por qué.
¿Por qué sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús? Porque todos los que habéis sido, y note muy bien lo que dice el texto, bautizados en Cristo. Es decir, que toda persona que se bautizó bíblicamente, entrando en la sepultura y en la resurrección, pues esa persona es un hijo de Dios. ¿Y cómo es su vida espiritual? Dice allí, de Cristo estáis revestidos. Otra bendición espiritual se encuentra en Hechos capítulo 22, verso 16. Somos lavados de los pecados. El apóstol Pablo, Dios lo encontró de camino a Damasco. Allí fue encontrado por el Señor y lo envió a Ananías. Ananías le predicó el evangelio. Luego de algún momento, no sabemos cuánto, le hizo esta pregunta. Le dijo Ananías al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué impide, Pablo? Levántate y bautízate. Y mire lo que dice aquí: y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, que el bautismo que nosotros practicamos, este bautismo nos limpia de nuestros pecados. Otra bendición espiritual aparece en Hechos capítulo 2, verso 38. Cuando usted es bautizado, pues recibimos la comunión de Dios por el Espíritu Santo. Pedro le dijo a todos aquellos judíos que escucharon el evangelio, que se conmovieron por haber crucificado al Señor, les dijo lo siguiente en el verso 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y mire, para perdón de pecados. ¿Y qué dice ahí el texto? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, va a recibir el don del Espíritu Santo. Eso significa que va a tener comunión con Dios, que el Espíritu Santo va a morar en su vida. ¡Qué hermoso! Que Dios nos perdona nuestros pecados, pero también quiere vivir con nosotros eternamente. La pregunta que quiero hacerle en este momento a usted es: ¿quiere vivir eternamente con el Señor? ¿Quiere tener comunión con el Espíritu Santo? Debería también preguntarle: ¿se bautizó bíblicamente? Qué maravillosas bendiciones espirituales que tenemos. Dice también Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47, que somos añadidos a la iglesia. Mire lo que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Note usted muy bien, la persona que escucha su palabra, que acepta su palabra, puede ser bautizada. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego de la predicación de Pedro, mucha gente se bautizó. Eran miles y miles. ¿Y qué hacían ellos? Alabando a Dios, versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues encontramos aquí dos bendiciones muy grandes. La que estamos mostrando es que cuando una persona es bautizada, se añade a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es parte del grupo de los salvos. Usted llega a ser salvo. Usted llega a ser bendecido por Dios. Parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, mi querido amigo, mi querida amiga que me está escuchando esta noche, usted puede ser parte del reino de Dios, pero necesariamente necesita nacer de nuevo. Necesita nacer del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para ser parte de la Santa Iglesia del Señor.
¿Quién lo dijo? Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Puedo ser bautizado otra vez? Siempre cuando enseñamos el Evangelio, enseñamos acerca del bautismo, la gente se pregunta, quisiera saber si puedo hacerlo nuevamente porque lo hice en mi pasado. Me bautizaron de niño y ahora quiero hacerlo bien. Me bauticé muy joven sin creer en el Evangelio. Me bauticé pero no sabía lo que era el Evangelio, dice la gente. Me bauticé pero ahora realmente entiendo qué es el Evangelio, que Cristo murió por mí, que Cristo estuvo en la tumba, pero Cristo también resucitó. Me bauticé solo por emoción, sin entender nada de lo que estaba pasando. Los otros lo hicieron, entonces yo también lo hice. Me bauticé porque se bautizaron todos mis amigos. Entonces, con un grupo de personas decidimos bautizarnos, pero sin conocimiento. Me bauticé porque había una chica que me gustaba en la iglesia. Bueno, aparecerán muchos y muchas razones. Y la pregunta ¿es posible bautizarse nuevamente? ¿Es correcto bautizarse si yo me bauticé en el pasado? Bueno, nos encontramos con un grupo de discípulos que querían obedecer a Dios correctamente. Estamos en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 5. Estamos en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo dice allí, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y mire lo que dice en Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire, se encuentra el apóstol con ciertos discípulos, gente que quiere seguir a Dios. Son personas de buen corazón, que sus intenciones son correctas. Pero como maestros de la Biblia, como predicadores, como evangelistas, nosotros debemos hacer preguntas. ¿Para qué? Para saber si estamos en el camino correcto. La pregunta que hace en este momento el apóstol Pablo es, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Y sabe lo que respondieron ellos? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sabe por qué ellos no habían recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que estudiamos hace ratito? Mire lo que dice. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Mire, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, querido amigo, yo quiero mostrarle lo que dijo el apóstol Pablo. Hay muchas personas que quieren seguir a Dios correctamente, pero por cosas de la vida no aprendieron el Evangelio. Probablemente no conocieron acerca del don del Espíritu Santo. No conocieron que el bautismo es para personas adultas con criterio formado. No conocieron realmente los motivos correctos para bautizarse, pues pueden bautizarse nuevamente, como lo hicieron aquellos discípulos. Ellos se bautizaron en el tiempo de Juan el Bautista, pero cuando escucharon el Evangelio, cuando escucharon el mandamiento del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron ellos? Mire, al final dice ahí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que, ¿es posible bautizarse nuevamente? Sí, usted puede bautizarse bíblicamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues quiero hacerle una invitación. Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es la invitación que Ananías le hizo al apóstol Pablo. Yo también quiero hacer esta invitación a usted. Si usted ya conoció el Evangelio,
Si usted ahora entendió para qué sirve el bautismo, pues le invito a lavar sus pecados. Le invito a invocar el nombre del Señor, a creer en Él completamente. Así que, ¿qué espera para bautizarse? Bueno, vamos a continuar con el curso bíblico. Para la siguiente clase vamos a seguir con los ejemplos de bautismo, los ejemplos de conversiones. Por favor, no se pierda la siguiente clase. Estamos estudiando el curso bíblico, Fundamentos para la Salvación del Ministerio. Estudiemos la Biblia. Que Dios le bendiga.